Hola, buenos días chicos. El tema de hoy, ondas transversales y ondas estacionarias. Este tema de ondas transversales y estacionarias también venía en lo que leyeron la clase anterior, así que pues ya deben tener una noción sobre ellas. Una onda transversal es una onda cuya vibración es perpendicular a la dirección de propagación. Una onda transversal, por ejemplo, es cuando dejas caer una piedra en el agua y se ven las onditas. La fuerza de la piedra cae verticalmente, pero las onditas son perpendiculares, por eso se trata de una onda transversal. Otra onda transversal típica son las ondas sobre una cuerda, como cuando tú la agitas, tú haces la fuerza hacia arriba y hacia abajo, pero ¿qué pasa con la cuerda? Vibra hacia el frente. Otras son las ondas electromagnéticas, como las ondas de radio, y la luz también, que es una onda electromagnética. Para calcular la velocidad de una onda transversal en una cuerda o un alambre tenso, la fórmula es velocidad igual a la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda entre la masa por longitud unitaria de la cuerda. Ahora, si hablamos de ondas estacionarias, entonces la longitud va a ser igual a n por 1/2 de lambda. Y la frecuencia, dependiendo qué frecuencia quieras, por ejemplo, si ustedes observan aquí, una frecuencia que solo tiene una onda aquí se llama frecuencia fundamental. Cuando tiene dos ondas, o sería más bien una onda completa, porque tiene una cresta y un valle, se le llama primer sobretono. Cuando tiene una cresta, un valle, una cresta, entonces es un segundo sobretono. Y cuando se divide en 4, entonces se le llama tercer sobretono. Y así, conforme se van segmentando, el cuarto sobretono se va a dividir en 5 y así. Y si ustedes observan, la longitud de la cuerda va a ser igual a 1/2 de lambda en la frecuencia fundamental. Pero en el primer sobretono ya vamos a multiplicar por los segmentos. Como son 2 segmentos, multiplicamos por 2. Aquí como son 3, multiplicamos por 3. Y aquí como son 4, multiplicamos por 4. ¿Cuántos segmentos? Es lo que vale n. Y multiplicamos por 1/2 de lambda. Si queremos saber, por ejemplo, la frecuencia, cuando hay 3 segmentos, entonces va a ser 3 por la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es la frecuencia que hay cuando solo se trata de un segmento de la cuerda. Ejemplo 1. Dice, una cuerda horizontal tiene 5 metros de longitud y una masa de 1.45 gramos. ¿Cuál es la tensión en la cuerda si la longitud de onda de una onda de 120 Hz sobre ella es de 60 centímetros? ¿De qué magnitud debe ser la masa que cuelgue en uno de los extremos, por decir a través de una polea, para darle una tensión? Esa tensión, perdón. Longitud, 5 metros. Masa, 1.45 gramos. Lo dividimos entre 1000 para obtener los kilogramos. Frecuencia, 120 Hz. Longitud de onda, 60 centímetros, lo que equivale a 0.6 metros. Si recordamos, anteriormente, la velocidad de una onda es longitud de onda por frecuencia. Eso lo vimos antes de salir de vacaciones. Conozco la longitud de onda, que es 0.6, la frecuencia 120. Entonces, la velocidad de la onda es de 72 metros por segundo. Ahora, si yo sé que la velocidad de la onda es la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda entre la masa por longitud unitaria de la cuerda, si despejo la tensión, va a ser igual. Esta raíz pasa cuadrada por acá, entonces es velocidad al cuadrado.
esta masa está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora, mi velocidad es de 72. Como es masa por unidad de longitud, es la masa entre la longitud. Masa 0.0145 kilogramos, la longitud 5 metros, y esto me da 1.5 newtons. Ahora, la tensión en la cuerda equilibra el peso de la masa que cuelga en su extremo. O sea, imaginen que esa masa cuelga por medio de un alambre o una cuerda. Entonces, la tensión con que se jala hacia arriba es el peso de la masa que va hacia abajo. Por lo tanto, la tensión es igual a masa por gravedad, que es el peso. Recuerden que es la fórmula del peso, masa por gravedad. Si despejo la masa, la gravedad pasa dividiendo. Por lo tanto, la tensión, que es 1.5 entre 9.81, me da 0.153 kilogramos, que sería la masa que está sosteniendo la cuerda. Ejemplo 2. Un cable flexible uniforme de 20 metros de longitud tiene una masa de 5 kilogramos. Cuelga verticalmente bajo su propio peso y vibra desde su extremo superior con una frecuencia de 7 Hz. Inciso A. Encuentre la rapidez de una onda transversal sobre el cable en su punto medio. Inciso B. ¿Cuáles son la longitud de onda y la frecuencia en su punto medio? Datos. Longitud 20 metros. Masa 5 kilogramos. Longitud de onda no la conozco. Frecuencia 7 Hz. Velocidad no la conozco. Para el inciso A, debo saber que el punto medio del cable soporta la mitad del peso. La mitad del peso del cable. Por lo tanto, es el peso entre 2. Sería 5 kilogramos por 9.81 entre 2, y eso me da 24.5 newtons. Masa por unidad de longitud. La masa son 5 kilogramos, la longitud 20 metros, y esto me da 0.25 kilogramos por metro. Si tengo mi fórmula de tensión entre masa por longitud, entonces es 24.5 newtons entre 0.25 kilogramos por metro, y la velocidad me da 9.9 metros por segundo. La frecuencia es la misma en todos los puntos de la cuerda. Toda vibra a la misma frecuencia, por eso es 7 Hz. Como velocidad es igual a lambda por F, lambda va a ser igual a velocidad entre frecuencia. Velocidad, que ya saqué que es 9.9, la frecuencia, que es 7 Hz, esto me da 1.4 metros. La longitud de onda. Recuerden que la longitud de onda es lo que mide toda una onda completa, de cresta a cresta o de valle a valle. Ejemplo 3. Suponga que en la figura se muestran ondas estacionarias sobre una cuerda metálica tensada con 88.2 newtons. Su longitud es de 50 centímetros y su masa de 0.5 gramos. Inciso A. Calcule B para las ondas transversales sobre la cuerda, o sea, la velocidad. Inciso B. Determine las frecuencias fundamental, primer sobretono y segundo sobretono. Entonces, recordamos la figura que vimos al principio para saber la fórmula para la longitud en el caso de que la frecuencia sea fundamental en el primer sobretono y segundo sobretono. Tengo mis datos. Longitud 50 centímetros, 0.5 metros. Masa 0.5 gramos, lo que equivale a 0.0005 kilogramos. Tensión 88.2 newtons, me preguntan velocidad y frecuencia. Tengo que recordar esto. En la frecuencia fundamental la longitud es 1/2 de lambda. En el primer sobretono es 2 por 1/2 de lambda, o sea que la longitud es igual a lambda. Y en el segundo sobretono
L es igual a 3 por 1 medio de lambda, o sea, 3 medios de lambda. Lo vamos a usar más adelante. Para el inciso A, quiero calcular la velocidad. Me da la tensión 88.2. Masa por longitud unitaria sería 0.005 entre, aquí me faltó la diagonal, 0.5 metros. Esto me da 297 metros por segundo. Para el inciso B, en la frecuencia fundamental, que ya decíamos donde L es igual a 1 medio de lambda, lambda va a ser igual a 2L, porque este 2 pasa multiplicando para acá. En el caso de la velocidad, que es igual a lambda por F, F va a ser igual a velocidad entre lambda. Por lo tanto, si se trata de la frecuencia fundamental, va a ser 2 por L, o sea 2 por 0.5 igual a 1 metro. Ya que tengo la longitud de onda, calculo la frecuencia, que sería 297 entre lambda, que vale 1, me da 297. Esa es para la frecuencia fundamental. Para el primer sobretono, entonces L es igual a 2 por 1 medio de lambda. 2 por 1 medio me da 1, por lo tanto lambda es igual a L. La frecuencia es velocidad entre lambda. Por lo tanto, si L vale 0.5, lambda vale 0.5. Entonces la frecuencia sería 297 entre 0.5, me da 594 Hz. Eso es para el primer sobretono. Finalmente, para el segundo sobretono, la longitud es 3 por 1 medio de lambda. Despejo lambda sería igual a 2/3 de la longitud. Misma fórmula para la frecuencia. Lambda sería 2 por 0.5, que vale la longitud, entre 3, me da 0.333 metros. Por lo tanto, la frecuencia es 297 entre 0.333 y esto me da 891 Hz. Si ustedes observan, mientras va subiendo los sobretonos, la frecuencia también va incrementándose. Último ejemplo, número 4. Una cuerda vibra en 5 segmentos a una frecuencia de 460 Hz. Inciso A, ¿cuál es su frecuencia fundamental? Inciso B, ¿qué frecuencia ocasionará que vibre en 3 segmentos? Tengo mis datos. Cuando vibra en 5 segmentos, su frecuencia es de 460 Hz. Me preguntan la frecuencia fundamental, que es la frecuencia 1, y la frecuencia en 3 segmentos, que es la frecuencia 3. Si yo sé que Fn es igual a n por F1, entonces sé que F5 es igual a 5 por F1. Conozco F5, pero no conozco F1. Entonces este 5 pasa dividiendo para acá y me queda que F1 es igual a F5 entre 5. Lo que equivale a 460 entre 5, y esto es igual a 92 Hz. Quiere decir que la frecuencia fundamental es de 92 Hz. Si quiero saber la frecuencia en 3 segmentos, entonces F3 es igual a 3 por F1, que sería 3 por 92, 276 Hz. Entonces, mientras más segmentos, mayor es la frecuencia. F1 vale 92, por eso F3 vale 276. Si se incrementa 5 segmentos, la frecuencia es 460 y así se va incrementando. Vienen aquí unos ejercicios que hay que resolver. Los resuelven en su cuaderno, le toman foto y los suben a la plataforma. Pórtense bien y nos vemos la siguiente clase.